El ciclo de Krebs es el punto central donde confluyen todas las rutas catabólicas de la respiración aerobia. Este ciclo se realiza en la matriz de la mitocondria y se da en 8 pasos que son: adición del grupo acetilo al oxalacetato, isomerización del citrato a isocitrato, oxidación del isocitrato a cetoglutarato, oxidación del cetoglutarato y síntesis de succinil, hidrólisis del succinil y formación de GTP, oxidación del succinato, hidratación del fumarato y oxidación del malato. En la adición del grupo acetilo al oxalacetato, síntesis del citrato, la reacción está catalizada por la enzima citrato sintasa y es una reacción de adición de un grupo acetilo a una molécula de 4 átomos de carbono denominada oxalacetato. El grupo acetilo es transportado por la coenzima A, una coenzima especializada en el transporte de estos grupos de 2 átomos de carbono provenientes tanto de la glucólisis como de la B-oxidación de ácidos grasos. En el paso de isomerización del citrato a isocitrato, el ácido cítrico experimenta un reordenamiento, transposición del grupo hidroxilo de la posición 3 a la posición 2, formando el ácido isocítrico, su isómero. En el proceso se efectúa una deshidratación y se forma un producto intermedio denominado cis-aconitato. Luego, este se rehidrata y el resultado final es la transposición del grupo hidroxilo de la molécula. El proceso se cataliza por acción de la enzima aconitasa. En la oxidación del isocitrato a cetoglutarato, el grupo hidroxilo del isocitrato es oxidado hasta grupo carbonilo, con la correspondiente pérdida de 2 átomos de hidrógeno y un par de electrones. En consecuencia, se debilita el enlace con el grupo carbonilo central y la molécula pierde este grupo en forma de dióxido de carbono. El producto obtenido es el acetoglutarato, también llamado oxalosuccinato, que es una molécula con 5 átomos de carbono. En la oxidación del cetoglutarato y síntesis de succinil, el cetoglutarato es oxidado nuevamente por medio de un complejo multienzimático denominado cetoglutarato deshidrogenasa. Durante este proceso, la molécula de cetoglutarato pierde un átomo de carbono, liberado como dióxido de carbono, quedando una porción de molécula de 4 átomos de carbono, que es transportada por la coenzima A hacia la siguiente reacción. En la hidrólisis del succinil y formación de GTP, el succinil se hidroliza mediante la acción de la enzima succinil sintetasa, liberando la coenzima A y el residuo de 4 átomos de carbono que se convierte en la molécula de ácido succínico o succinato. Esta reacción libera la energía suficiente para que se active una cascada de reacciones paralelas de síntesis, que comienza con la formación de GTP, guanosin trifosfato, a partir de GDP, guanosin monofosfato. La cascada continúa con la transferencia del grupo fosfato desde el GTP al ADP para la formación final de ATP. En la etapa de oxidación del succinato es catalizada una enzima, succinato deshidrogenasa, una
óxido reductasa que utiliza FAT como coenzima. El FAT es de mayor poder oxidante y es utilizado en esta clase de proceso oxidativo, donde es necesario producir una insaturación en una cadena hidrocarbonada. Es posible producir la insaturación entre los carbones A y B, debido a que los grupos carboxilo contiguos a estos debilitan los enlaces carbono-hidrógeno. En la etapa de la hidratación del fumarato es catalizada por la enzima fumarasa, una hidratasa. El agua se adiciona a la insaturación del ácido fumárico o fumarato, formando un hidroxiácido, el ácido málico o malato. La oxidación del malato es catalizada por la enzima malato deshidrogenasa, una oxirreductasa que utiliza una coenzima. Esta coenzima oxida el grupo alcohol del hidroxiácido a un grupo carbonilo para producir nuevamente el acetoácido, que sirve de sustrato para el primer paso, el oxalacetato, completando de esta manera el ciclo. Pero, ¿cuál es el destino de los hidrógenos y electrones que se liberan del ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs, los hidrógenos y electrones de alta energía liberados, obtenidos en las reacciones oxidativas del ciclo, se utilizan para entrar en la cadena respiratoria. ¿Y en qué etapas de la cadena respiratoria se genera energía? Los complejos 1, 3, 4 generan suficiente energía para la síntesis de ATP, siendo el complejo 5 la responsable de la síntesis directa del ATP. En cambio, el complejo 2 es el responsable de la oxidación del succinato en el ciclo de Krebs por medio del FAT, pero esta reacción no libera suficiente energía para la síntesis de ATP. Los inhibidores que bloquean específicamente los transportadores de electrones han proporcionado información muy valiosa sobre su secuencia en la cadena respiratoria. La rotenona, un insecticida, el amital, un barbiturato, y la piericidina, un antibiótico parecido a la ubiquinona, bloquean el transporte de electrones. El sitio de acción de esos inhibidores se ha determinado por medidas espectrofotométricas de los estados de oxidación, reducción de los transportadores antes y después de la adición del inhibidor a mitocondrias en activa respiración. Una de las teorías es la de Leninger, quien proporcionó la prueba experimental de que el transporte de electrones es la fuente directa de energía usada en la fosforilación acoplada al ADP para formar ATP. Se ha comprobado que hay 3 segmentos en que el transporte de electrones está acoplado a la fosforilación del ADP. La cadena respiratoria se puede considerar como un dispositivo destinado a liberar energía a pocos en varias estaciones. Entre ellas, esta cantidad sería suficiente para la síntesis de un ATP. Los metabolitos, como el succinato, que obvian el sitio 1 y vierten sus electrones directamente en la ubiquinona, solo forman 2 moléculas de ATP en los sitios 2 y 3. El ácido ascórbico transfiere sus electrones directamente al sitio 3 y rinde solo ATP. Otra teoría es la de Mitchell, quien en 1961 propuso su hipótesis
quimio-osmótica, que parece ser, en la actualidad, el modelo que más concuerda con la experiencia experimental. Según esta hipótesis, el transporte de electrones y la síntesis del ATP están acoplados por una gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna antes que por un intermediario covalente de alta energía o una conformación proteica activada. El ciclo de Krebs cumple con la función de posibilitar la continuidad del metabolismo del piruvato producido desde la glucosa, así como de productos intermediarios de lípidos y proteínas. El ciclo de Krebs es una escalera de subprocesos químicos de 8 reacciones en total. Es un proceso cíclico. Cada subproceso necesita de una enzima, sustancias de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas diferentes. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica anfilobólica, ya que participa tanto en procesos catabólicos como anabólicos. Este ciclo proporciona muchos precursores para la producción de algunos aminoácidos, así como otras moléculas fundamentales para la célula. El ciclo toma su nombre en honor del científico anglo-alemán Hans Adolf Krebs, que propuso en 1937 los elementos clave de la ruta metabólica. Por este descubrimiento recibió en 1953 el Premio Nobel de Medicina.